Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al constitucionalista Jorge Benavides. Jorge, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Bueno, ayer sucedieron varias cosas en ese Consejo de Participación Ciudadana. Primero, que se transcurrió una sesión abrupta, violenta, llena de personas que quieren hablar y no se los permite hablar, en donde se devela que para tomar una decisión, cómo analizar cómo fueron elegidos los miembros de la Corte Constitucional, según lo que dijo Cristian Cruz, se escucha a una parte pero no a otra. Es decir, están ocurriendo algunas cosas en ese Consejo de Participación Ciudadana que muchos ya preveían, sobre todo por el liderazgo de una persona que llega allí mintiendo en su hoja de vida. Pero quisiera analizar con usted ya desde la parte constitucional y tomando en cuenta lo que ya dijo la Corte Constitucional, ¿cómo ve usted esta decisión de conformar una comisión para analizar cómo fue elegida los miembros de la actual Corte? Buenos días, Janet, gracias por la invitación. Ciertamente es muy complejo que el Consejo de Participación quiera revisar lo realizado por el Consejo de Participación Transitorio respecto a la designación de los miembros de la Corte Constitucional. Como usted advierte, hay un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, entre otras cosas señala que se debe comprender el régimen transitorio de potestades extraordinarias que tuvo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio a la luz de una transición, de unos valores, de unos principios constitucionales. Y esto, entre otras cosas, suponía que no puede ser revisado las cuestiones relacionadas a el cese, la designación y los procesos de evaluación en general realizados por el transitorio por parte del Consejo Definitivo. Ahora, lo que se alude de parte de algunas voces es que si bien el Consejo Definitivo no puede revisar como órgano, revisar lo realizado por el Consejo Transitorio, lo que sí podrían hacer es interponer el recurso de lesividad y que sería finalmente la justicia contencioso administrativa la que resuelva si se dio algún tipo de vicio en el proceso. Pero como reitero, el Consejo de Participación Definitivo, por mandato del dictamen interpretativo, no puede revisar lo hecho por un Consejo Extraordinario. Y el hecho de que, sabiendo esto, porque no es que no lo saben, esto ya se dijo, lo estamos reiterando a través de su análisis, pero la decisión está tomada. Va a haber una comisión que va a analizar cómo fue esa conformación. ¿En qué irregularidades, infracciones o delitos estarían incurriendo? Claro, esta idea de conformar la comisión vendría dada en un proceso amplio. Es decir, se conforma esta comisión tendría que revisar si en el proceso de designación existió algún vicio. Elaborarían un informe, sería presentado este informe al Pleno del Consejo de Participación y el Pleno del Consejo de Participación, porque no tiene la potestad como órgano interno de revisar lo hecho por el transitorio, enviarían, como digo, a la justicia contencioso administrativa. Pero ¿cuál es el problema de esto? Para que defina realmente esta justicia si existió algún vicio o no. El problema es que la sola conformación de esta comisión para analizar la designación ya sería uno de los primeros pasos para revisar lo realizado por el Consejo Transitorio. Y en este sentido no tiene facultades constitucionales ni legales para revisar. Estaría yendo en contra de lo que señaló el dictamen interpretativo. Y en consecuencia, incluso los miembros del Consejo de Participación se ponen ante una situación muy delicada. ¿Qué supone, según el ordenamiento jurídico, el dejar de cumplir un dictamen o una sentencia de la Corte Constitucional, estar inmerso incluso en una causal de destitución? Se los acusaría de desacato a una resolución del máximo órgano de control constitucional y la consecuencia jurídica podría ser que sean destituidos de sus funciones por parte de la misma Corte Constitucional. Ese es el punto de fondo, porque, digamos, pueden conformar las comisiones que quieran, como lo dijo la misma Corte Constitucional, pero para hacer revisiones de tipo administrativo, es decir, para poder, no sé, revisar, tal vez si usted me ayuda ahí, los recursos, cómo administraron los recursos o los bienes o cosas, digamos, de la parte administrativa, pero las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, entre ellos la elección de los miembros de la Corte Constitucional, no puede ser revisada. El presidente de la Corte dijo que no pueden cambiar ni una coma. Entonces, ese es el problema, que pueden conformar comisiones, pero no para revisar lo actuado por el Consejo. Entonces, estarían ya incurriendo en una falta que pondría en riesgo su propia conformación. Sin duda, porque como señalo, lo que se llama la justicia contencioso administrativa sería para revisar cuando la propia administración, que no puede revocar sus actos,
tiene que solicitar a lo contencioso administrativo si hubiera algún vicio que pueda causar la nulidad del acto, de la decisión. Pero todas esas decisiones no pueden ser revisadas porque constitucionalmente la Corte ya zanjó el tema en el ámbito constitucional. Ahora, hay interpretaciones que señalan que sí se podría acudir a esta vía contencioso administrativa, pero reitero, la cuestión esta de la conformación de la comisión sería una serie de pasos que tendrían como finalidad última que el Consejo de Participación interponga las acciones ante la justicia contencioso administrativa. Pero en esencia ya la primera parte, como sería esta conformación de una comisión, ya daría cuenta del intento de revisar lo realizado por el Consejo Transitorio. Hay que comprender, reitero, el nombramiento de autoridades, y no solo de la Corte Constitucional, sino que en sentido general, de cuál fue el espíritu de la transición, de un régimen de transición, en donde las competencias extraordinarias asumidas por el Consejo vienen dado por un ejercicio de democracia directa. La consulta popular es la que facultó al Consejo Extraordinario estas competencias ordinarias y extraordinarias. Por otro lado, hay que tomar en consideración que es muy importante tener en cuenta de que en los momentos procesales adecuados dentro de los concursos para la designación de la Corte Constitucional hubo las etapas de impugnación, se respetó el debido proceso. Exacto. Y en ese momento ya se hubiera advertido cualquier tipo de anormalidad o cualquier tipo de vicio o cualquier tipo de violación a derechos constitucionales. Está claro, entonces, y digamos, este proceso por desacato lo llevaría adelante la Corte Constitucional. La es propia decir, Corte. Sería paralelo a lo que podría ser la Asamblea Nacional, que está en el campo de lo político. ¿Cómo sería ese proceso al que podría acudir la Corte Constitucional en caso de determinar que hay desacato en el Consejo de Participación Ciudadana? El ordenamiento jurídico faculta para que la propia Corte Constitucional, en caso de que exista autoridad pública que no cumpla con sus decisiones, sus dictámenes, sus sentencias, de modo inmediato cesar en sus funciones por haber incurrido en esta figura. Por otro lado está, como usted señala, el control político, que es la Asamblea Nacional. Como señala el artículo 131 de la Constitución, es una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional, reúnen firmas, luego hay un trámite en el CA, la comisión correspondiente, y finalmente en este momento lo que se señala es respecto de 2 consejeros de participación que estarían violentando las prohibiciones establecidas en la ley del Consejo de Participación Ciudadana sobre realizar actos proselitistas en el ejercicio de sus funciones, que de ser el caso que se compruebe, sí sería ya una causal de destitución, porque ya no sería previo al inicio de sus funciones, sino que estas prohibiciones en las que estarían potencialmente inmersos ya serían una vez que ya iniciaron sus funciones. Ahora, dentro de el proceso que podría llevar a cabo la Corte Constitucional, ¿caería o incurrirían en el peligro de destitución todos los miembros o aquellos que apoyen? Digamos, porque hay una división clarísima en el Consejo de Participación Ciudadana y hay por lo menos dos miembros que claramente están defendiendo que no se puede revisar lo que la Corte, lo que el Consejo ya hizo, menos en ningún caso, en este caso tampoco lo de la Corte Constitucional. ¿La Corte Constitucional revisaría la actuación de todos y podría establecer esas excepciones para la destitución? Es un punto interesante. Como usted señala, la decisión fue dada en una pugna, en una discusión, que había gente que sostenía que debía hacerse y otros que tenían el criterio contrario. Ciertamente la responsabilidad corresponde al órgano en su conjunto que toma la decisión, pero la Corte podría observar de alguna manera a aquellos que se opusieron, ¿no es cierto?, que dieron sus reparos a que se entre a revisar por parte del Consejo Definitivo lo realizado por el Consejo Transitorio. Creo que una cuestión importante a ser analizada cuando se habla de la potencial vía de la lesividad para que el Consejo acuda a la vía contencioso administrativo es cuando se ha violentado el interés general o algún fin institucional, un fin del Estado. Y en este sentido creo que no ha sido así. Más bien el hecho de revisar la conformación de la designación de la actual Corte Constitucional supondría violentar principios fundamentales como la seguridad jurídica y la certeza jurídica de los ciudadanos cuando vivimos en un Estado constitucional. Hubo un concurso, se siguieron las fases procesales adecuadas, hubo los momentos de impugnación y tenemos ciertamente una de las Cortes Constitucionales que en la historia republicana del Ecuador es muy buena, está conformado por gente de gran trayectoria, con buenos valores. Y hay un mandato popular. Todos los poderes que se le dio al Consejo Transitorio fueron dados por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Otro tema es el tema de lo que se está llevando a cabo en la Asamblea Nacional, es decir, la posibilidad, se está analizando la posibilidad o de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, lo cual
cambiaría la estructura del Estado o quitarle las funciones de elección de las autoridades. O sea, ciertas funciones, como por ejemplo la elección de autoridades de control. ¿Cómo ve usted este proceso? Dice que muchos dicen que ambas cosas podrían ser a través de una enmienda. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es una posibilidad. Se podría arguir que se puede hacer por medio de una enmienda tramitada en sede legislativa, si es de iniciativa de la Asamblea Nacional, acudiendo, por ejemplo, al propio dictamen dado por la Corte Constitucional en el año 2011, en donde se señaló que si se suponía una modificación a competencias, atribuciones del organismo, pero no la eliminación, en ese caso fue respecto al Consejo de la Judicatura, sí puede ser procesado por medio de la enmienda constitucional. Hay otra iniciativa que señala que el medio adecuado sería la reforma parcial. Me parece importante la reforma parcial porque utiliza unos mecanismos de diálogo, tanto desde la parte institucional en sede legislativa, como la ratificación del pueblo por medio de referéndum. Pero en cualquiera de los escenarios, la iniciativa finalmente que sea asumida por la Asamblea Nacional tiene que pasar por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en definitiva, es el órgano encargado de decir si la vía que están proponiendo los miembros de la Asamblea Nacional es adecuada o no con los límites establecidos a cada procedimiento en la Constitución. Perfecto, veremos qué sucede entonces y cómo dilucidan este problema. Le agradezco, Jorge Benavides, por estar esta mañana con nosotros. Es tiempo de una nueva pausa. Yo me despido. A partir de mañana los acompañará Liz Valareso. Yo voy a tomar unos días de vacaciones, así que nos veremos a final de mes. Que tengan un excelente día y que pasen muy bien en esta temporada.